Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un equipo de expertos en temas políticos de la Organización de Estados Americanos entregó hace unas horas al Congreso Nacional un conjunto de enmiendas electorales en respuesta a un pedido expreso que formuló el presidente de la Cámara Legislativa, Mauricio Oliva Herrera. El paquete de reformas se ha constituido en el clamor de sectores políticos y sociales del país luego de años de insistir en transparentar los procesos electivos tras experiencias traumáticas vividas en los 3 sufragios anteriores. Asimismo, este conjunto de enmiendas significan un costo de más de $200,000 para las arcas nacionales, entre las que se menciona una mejor ley electoral, constituir un nuevo registro nacional de las personas, reestructurar el Tribunal Supremo Electoral y una propuesta de justicia electoral serían las más importantes resoluciones. El documento será entregado por Francisco Guerrero, jefe de la misión de asesores de la OEA, nombrada a pedido del propio titular del Poder Legislativo. Fue Oliva quien le pidió a Luis Almagro, secretario general de la OEA, la asesoría en el tema. El documento ha sido elaborado luego de varias reuniones que ese ente internacional sostuvo en Honduras con representantes de partidos políticos y sociedad civil. El pasado 25 de septiembre, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó en su cuenta de Twitter que tras recibir a representantes de fuerzas políticas de Honduras y a pedido del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, conformaremos un grupo de trabajo para análisis y redacción de una propuesta de reforma electoral para contribuir con el fortalecimiento electoral del país. De igual forma, en otro mensaje se definió que el marco de colaboración con instituciones hondureñas serán las conclusiones, recomendaciones de la misión OEA en Honduras, así como comunicados emitidos tras las elecciones por la Secretaría General y principios de la Carta Democrática Interamericana, escribió el secretario. El enfoque de la colaboración se planteó un día después de que la OEA comunicara que avala la elección de Hernández y su deseo de colaborar en los niveles ejecutivo, legislativo y municipal y en las reformas electorales planteadas por la misión de observaciones de la OEA. En esencia, se pretende crear una legislación que transparente, incluya y permita reglas claras del juego, señaló Oliva, que en 2 ocasiones viajó a la sede de la OEA en Washington para dialogar con Almagro. Dicho marco jurídico debe quedar establecido antes del 15 de septiembre por las decisiones que deben tomarse lo más pronto posible, ya que necesitan ratificación constitucional y ratificarlas tempranamente el próximo año en la siguiente legislatura. La ley electoral necesita mayoría calificada. Vamos a poner el mejor de los esfuerzos para tener un documento para los hondureños lo más pronto posible, precisó Oliva. Una vez que tengamos listo el informe, haremos los ajustes correspondientes, haremos los acercamientos con las distintas fuerzas políticas para que lo analicen bien y comiencen los consensos. También se destacó que el ambiente en el legislativo es de buena voluntad política de todas las fuerzas para llegar a acuerdos necesarios que reconcilien a la familia hondureña y haga que la paz y tranquilidad retornen al país. En particular, existen 2 aspectos que son urgentes: un nuevo padrón electoral y un nuevo Tribunal Supremo Electoral, pero se requiere del tiempo justo para que una primera aproximación, que es histórica, se dé en el mejor ambiente posible, concluyó. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Es un gusto saludarles. Vamos a hablar sobre este tema, las reformas electorales que ha entregado en las últimas horas los miembros de la OEA al presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva Herrera. Saludo a mis invitados de esta mañana, el diputado Reinaldo Econo por el departamento de Cortés, por el Partido Nacional de Honduras. Diputado, bienvenido. Gracias, Raúl. Un placer estar en este foro y en compañía de 2 grandes personalidades. Un honor estar. El exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, don Denis Gómez. Buen día, Raúl. Buen día a los compañeros que estarán aquí compartiendo el día de hoy las opiniones en el foro y a su audiencia, obviamente, que tiene a nivel nacional e internacional.
Bien, y está don Juan Carlos Elvir, diputado liberal al Congreso de la República por el departamento de Copa. Sí, muchas gracias, Raúl, por la invitación. A los panelistas también que nos acompañan el día de hoy. Estas reformas electorales que ha llevado la OEA al Congreso de la República se las han entregado al doctor Mauricio Oliva Herrera. Pues para muchos es un evento histórico y es cierto, nunca, al menos desde que cubro la política y todos los años que tengo en el periodismo, eso no había pasado. Primero, don Denis, como ex miembro del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué piensa de esto? Bueno, ha sido claro el día de ayer el representante de la OEA que han llegado a solicitud del presidente del Congreso Nacional, concitando la voluntad de todas las bancadas que están ahí en este momento integrando dicho Congreso. El otro sentido es que crearon los espacios la gente, los expertos electorales de la OEA, para encontrar cuáles eran las tendencias que los diferentes partidos políticos legalmente inscritos, que organizaciones civiles que en este momento de manera coyuntural están intentando hacer persuasión para hacer incidencia en el tema de reformas electorales, e incluso la propuesta que presentaron en su momento antiguos integrantes del Tribunal Supremo Electoral, en el sentido de su función como expresidentes, y que de igual manera a solicitud del Congreso Nacional se reunieron pues para presentar una propuesta. Queda en el tapete, por lo menos desde mi parte, Raúl, encontrar si esa propuesta son acciones parciales a la ley electoral que tenemos. No he tenido acceso al documento íntegro que entregó la OEA. Sí tuve la oportunidad de seguir la conferencia de prensa, y el otro sentido es si es que realmente la OEA está presentando una nueva ley electoral. Y aquí de entrada es quizás encontrarnos con la opción de que esperamos, por lo menos técnicamente hablando, de que pueda, si es una nueva ley electoral, tenga la congruencia necesaria para responder a una máxima que el informe de la misión de observación electoral de la OEA dio en las elecciones pasadas. Para mí una máxima lapidaria. El proceso electoral observado ha sido de baja calidad técnica. Y a mi juicio muy particular, esas recomendaciones, sean parciales o sean totales, deben responder a esa máxima lapidaria para convertirla, para rehabilitarla y para que verdaderamente el proceso electoral próximo no tenga absolutamente nada que ver, tenga un giro de 180 grados a lo que pasamos precisamente hace un año y días. Sí, el Partido Nacional, ¿cómo ha recibido esto, diputado Reinaldo Economo? Bueno, nosotros hemos venido proponiendo estas reformas electorales y tengo que reconocer en el presidente Mauricio Oliva Herrera que ha sido fundamental en esto de las reformas electorales. Nosotros queremos reformas electorales, lo hicimos cuando el Partido Nacional, por medio del presidente Reinaldo Sánchez, propuso reformas ante el diálogo, lo propuso también ante el Congreso Nacional. Nosotros las recibimos. Por cierto, yo soy parte de la Comisión de Reformas Electorales que nombró el Congreso Nacional, en la que la preside Elvin Santos Ordóñez. Nosotros vemos con buenos ojos y miramos la voluntad del presidente del Congreso, pero también la voluntad de las bancadas. Llegó el momento de que se reformen varias cosas que existen y que no han funcionado. Y yo he venido diciendo sobre el tema de la reforma, un nuevo tribunal, todos decíamos un nuevo tribunal. Que hayan oportunidades para muchos que no han podido participar en política, porque andar en política no solo es caro, sino que se ha vuelto prácticamente de una élite por el tema económico, el tema de los diputados por distritos que presentó el Partido Nacional de Honduras, el tema de ciudadanizar las mesas electorales, todas esas consideraciones que todavía no han salido a luz pública, a ver si son parte de la reforma que presentó la OEA, nosotros las hemos venido proponiendo. Pero en síntesis, Raúl, Partido Nacional de Honduras, nosotros como diputados también estamos claros que deben haber reformas electorales y lo más pronto posible. Para mí las reformas electorales, ahorita el presupuesto y luego deben venir las reformas electorales, porque es fundamental hablar de las reformas electorales porque los países
del mundo entero, especialmente los países cooperantes, están viendo este tema en la reforma. Estados Unidos y el mismo pueblo que siente que no podemos seguir con, y yo iría más, un poquito más profundo que don Denis, es el tema de la ley electoral como tal. Porque hay algunos vacíos ahí que no nos dejan claro muchas cosas y que han permitido que hayan conflictos debido a esos vacíos jurídicos que existen. Por tanto, estamos de acuerdo con las reformas electorales. Quiero recordar que fue el presidente Reinaldo Sánchez, por medio de su secretario ejecutivo, que llegó al Congreso y nos presentó el tema de la reforma, y también reconocer en Mauricio Oliva, que ha sido el que ha estado impulsando desde dentro del Congreso que la reforma se dé. Así que estamos listos para que esta reforma se dé lo más pronto posible y que pongamos, y esto lo voy a decir siempre, Raúl, que pongamos a Honduras primero. Llegó el momento de que los partidos políticos nos despojemos de los intereses de cada partido y que pongamos al país. El país quiere paz y tranquilidad, el país no quiere caos, no quiere que pasen lo que ha estado pasando en el año pasado, que en este tiempo ya habían tomas en todos lados. No queremos eso. Como no queremos eso, tenemos que ir a las reformas electorales. ¿Los liberales cómo han recibido esto, diputado Juan Carlos Elvir? Mire, por un lado, aplaudo que estemos en un primer año, en la primera legislatura, tocando este tema, cuestión que no tiene precedentes con respecto a esto. Sí siento que hemos perdido el tiempo también, porque esto debió de haber sido un tema que debió haberse abordado inmediatamente después de la crisis que todos conocimos, derivado de los resultados que no generaron la confianza el 26 de noviembre del año pasado. Eso derivó obviamente en acciones disuasivas de parte del Partido Nacional, por qué no decirlo así, con respecto al diálogo nacional, distrayendo un poco la atención con respecto a los temas. Hubo fuerzas políticas que no participaron en el diálogo nacional y terminando con los resultados que ya conocemos, que es un fracaso en el tema de los consensos con respecto al tema. Sí ser claro en algo, estoy claro que todavía sigue habiendo una deuda en la clase política con respecto a la visión de estadista. O sea, más allá de la visión de lo que significa la coyuntura actual de solventar un problema meramente electoral, entender claramente que tener democracia en este país no es solamente tener elecciones, es generar todo el clima adecuado de confianza con respecto al tema, al sistema, y buscar la manera de generar un proceso que signifique por 20 años paz social, desarrollo económico y condiciones de seguridad jurídica apropiadas para que creamos nosotros mismos en que este es el sistema donde queremos vivir y convivir en este país, no tengamos que emigrar de este país para lograr mejores derroteros. Entrado en lo que corresponde a este documento, sí me preocupa algo que el tiempo va generando las presiones pertinentes. Es importante y vital que lo que corresponde al tema de reformas en el marco de estas propuestas que involucren que aspectos de carácter constitucional sean abordados en esta legislatura antes del 20 de enero, y por lo consiguiente la presión del tiempo ya es bastante grande ya. Porque esto significa socializar, buscar la manera de cómo aunar los otros factores que pudieron haber venido dentro de las recomendaciones del diálogo. Esto es una gran dificultad porque está contratiempo. Estamos contratiempo y debería ser aprobada en una legislatura y ratificada en la siguiente, habrá tiempo más adelante. ¿Por qué en este año? ¿Por qué en este? Porque es el mejor clima que podemos encontrar más adelante. Tendrá tendencia a polarizarse más si ya se miran tendencias en los partidos políticos, a ver movimientos internos. Obviamente que tiene tendencia a polarizar las bancadas, tiene tendencia a polarizar en alguna medida la sociedad y a contaminar el ambiente de lo que puede significar el escenario de aprobar todo este proceso de reformas que debería tener un criterio de mejor clima y de mejor ambiente. Sí soy claro en algo también, prácticamente este documento desestima el tema de la segunda vuelta. No toca el tema de la segunda vuelta en el criterio. Y eso porque ya lo había señalado el Partido Nacional, que no le interesa la segunda vuelta, porque obviamente hay un criterio de mantener polarizada la oposición y con respecto a ello, en la medida de seguir manteniendo mejores condiciones para seguir preservando el poder. ¿Qué piensa ahí si la reforma estas las está planteando la OEA, pero no habla de la segunda vuelta? Bueno, ellos centran dos cosas importantes. No, es correcto. Es que me llama la atención la pregunta, es que la OEA, que es un ente apolítico, hay un factor, y presenta que no presenta la segunda vuelta. Pero yo en este tema de la segunda vuelta diría, perdón, Juan Carlos, que también no es la OEA no puede presentar lo que solicita que reformemos, pero el Congreso tiene capacidad y decisión de involucrar temas que no estén en la petición de ellos. Y ahí está el proyecto para ustedes. Ahora, hay un criterio que creo que es lo más valioso del documento, que es
el criterio de intentar separar el tema del Consejo Nacional Electoral, que es el instrumento que administra el proceso electoral, y el otro que es el Tribunal de Justicia Electoral, que es intentar dejar de que el actual Tribunal Supremo Electoral sea juez y parte en estos criterios. Que los temas Y en electorales ese sean- criterio de la justicia electoral hay una deuda pendiente, porque en este país nunca se ha generado ni siquiera una acusación formal, ni siquiera una sentencia con respecto al tema de justicia electoral, y esa es una deuda que existe en el sistema, porque son procesos débiles que tienen tendencia a ser fraudulentos, y ojo, mucho más complicado, yo estoy seguro que van a compartir conmigo el proceso interno de los partidos políticos. El proceso interno ha sido un chiste. Yo me acuerdo que una vez Raúl Valladares me dijo a mí, eso nunca tenías que haberlo dicho, porque tuve una comparecencia aquí, cuando el fraude electoral de hace un periodo atrás, y le dije que había candidatos a diputados que habían el 50% de los votos que lo habían hecho habían sido negociados en las urnas, y no exactamente por la voluntad popular del pueblo. Y Raúl me dijo a mí, eso jamás se dice en los medios. Tenía razón en el criterio mediático, pero sí tenía razón yo en el sentido de decirlo como ciudadano, responsable, ante una ciudadanía que merece todo el respeto nuestro, de que se intente respetar la voluntad popular, la voluntad del soberano con respecto a quienes elige, y no solamente el juego de lo que significa un tema político, donde estamos viendo más la coyuntura personal y no los intereses del país, los intereses de la patria, que son buscar la manera de generar democracia y mejores estados de vida para los habitantes de nuestro medio. Don Denis. Bueno, en realidad esta es una propuesta, como bien lo han identificado el diputado Ecónomo y el diputado Elvira. Ahora será una decisión de ustedes. Las diferentes bancadas han hecho sus propuestas. Digo yo, cada partido político tiene su menú de lo que quiere y de lo que no quiere. Y yo sí escuché, por lo menos, de que el documento no iba a contemplar el tema de segunda vuelta ni de reelección, pero entendí que lo iban a abordar de alguna otra consideración. Igual, he escuchado también de que así como hay partidos políticos que están interesados en ese tema de la reelección, que eventualmente podría ser a través de una consulta popular como debió haber sido, como el documento de la OEA, tanto el del 2017 como ahora, establece que se realizó una mala práctica en Honduras en el sentido de la reelección, y es la judicialización de las reformas electorales, y el tema en particular, pues habrá el tiempo para la discusión de esa segunda vuelta, que hay división en ese tema. Técnicamente algunos consideramos de que esa segunda vuelta sería muy útil para el tema de aspectos de gobernanza y gobernabilidad. Que no se ha considerado, pues se van a considerar aquellas reformas que alcancen los 86 votos, la mayoría calificada, y que obviamente esto implica que a partir de hoy los partidos políticos y las cúpulas en particular también estarán estableciendo acciones de consensos, de negociaciones, pero que creo yo que lo que debe primar de verdad es rehabilitar, como lo ha dicho la Conferencia Episcopal de Honduras, el sistema político electoral, porque ustedes no podrán no disentir con lo que yo diga en este momento. El proceso anterior del año 2017 colapsó y no podemos ir a un segundo capítulo de elecciones ni primarias, tampoco generales, las que se avecinan, con esa misma ley electoral, que dicho sea de paso fue también una unión de retazos de varios proyectos, y que por eso tiene algunas inconsistencias de tipo no solamente jurídico, sino también el procedimiento como tal, porque no se puede articular, y hay desarticulación obviamente en algunos procesos. Entonces la consideración está ahora ahí en el Congreso Nacional de la República, y yo técnicamente espero de que se tomen las decisiones pertinentes que permitan de nuevo rehabilitar el sistema político electoral hondureño, que ha sido erosionado, fraccionado y peor, colapsado, para que no vayamos a hacer un capítulo extra de un libro que acaba de recién salir, que se llama Cómo matar la democracia, ¿verdad? Y que el caso Honduras no vaya a ser un capítulo extra ahí que tengamos que escribir. Lo escribió el presidente Zelaya.
¿Qué decía? El libro que dijo el magistrado de Licón. Que lo escribió Mel Zelaya. Eso, gracias. ¿Qué saben qué es lo que contiene ese paquete de reformas? Bueno, el paquete de reformas abarca el componente de la separación del aparato electoral del ente administrativo, abarca el componente de las mesas electorales y el tema de la ciudadanización de las mesas y la representación en la mesa electoral, porque también hay un componente en las mesas electorales que puede llegar a suceder, y es el hecho de que cuando existen un montón de partidos, que le llamamos de maletín en algunos casos particulares, que terminan vendiendo credenciales en otros casos, terminamos polarizando la mesa electoral, porque no puede ser que la mesa tenga 40 representantes y son 20 partidos políticos que puede llegar a representar. Y solo llegan 8 a votar. Entonces está hablando solamente de 6 personas y que se busque la forma de ciudadanizar con la participación de personas que no tienen que ver con los partidos políticos, pero que al final de cuentas habrá que analizar, porque no hay nadie que tenga desvinculación de los partidos políticos en nuestro medio. Y lo correspondiente también si aborda el tema de la reelección, si aborda el tema de lo que correspondería la aprobación de una ley de mecanismos de participación ciudadana, que debería de conllevar, si quisiéramos aplicar la responsabilidad en este país, de que antes de continuar hablando de la reelección, tiene que buscarse la manera de viabilizar los mecanismos de legalización de la reelección a través de procesos de participación, de consulta al soberano, o bien la resolución jurídica, que en algunos casos no le hemos compartido por la inmadurez que tiene nuestro sistema político con respecto al tema de la reelección. En este sí la considera de una manera continua, pero no solamente por 2 periodos, y lo que corresponde también a otros criterios que son el tema de todo el manejo de la información con respecto a los resultados electorales. Que obviamente que hay criterios que van hasta aspectos de carácter tecnológico que habrá que ver la manera de hacerlo. Sí ser claro en algo que pasa en nuestro medio. La semana anterior yo tuve el privilegio, tal vez no la totalidad, pero una gran parte, de participar en un foro que tenía la universidad a través de UTPAS establecido sobre el tema de democracia. En el tema de resultados de segunda vuelta, apenas el 10% de los casos de aplicación de segunda vuelta se logra reversar los resultados de la primera vuelta. Y son costos bastante elevados, pero independientemente es cuestión de legitimidad. Este documento habla de otro criterio que es muy importante actuar con responsabilidad, que es el tema de la gradualidad de lo que debía tener un proceso de reforma electoral. O sea, eso quiere decir que no nos conformemos con que lo que acordemos ahorita inmediatamente es el proceso de reforma. El proceso de reforma debería tener todo un cronograma de actividades a emprender a hacer, porque al final de cuentas el éxito de esta reforma van a ser los resultados. Y el éxito de la reforma significa generar todos los escenarios a futuro, sea simulacros o acciones, que vengan que cómo puede dar resultado esto. De lo contrario, si no hacemos esos criterios, dentro de 3 años nos vamos a ver inmersos nuevamente en otra crisis, porque no encontramos o no evaluamos los suficientes escenarios futuros y requeremos estabilidad política en base a estos resultados electorales. Para ustedes, ¿cuáles son las reformas más relevantes que se deben implementar? Yo creo que de todas estas reformas se nos ha olvidado mencionar el tema de la tarjeta de identidad, que es fundamental, ¿va? Y costosa. Es parte de... Es importante, costosa, y ojalá que no vayan a hacer una movida de eso. Es correcto, bueno, ojalá se maneje con la transparencia que el pueblo está esperando, pero la tarjeta de identidad es parte de este proceso, como la ciudadanización de mesas electorales, como lo dijo Juan Carlos, pero también los diputados por distrito. Los diputados por distrito permiten que personas que no tienen capacidad económica para trabajar todo el departamento, yo me refiero a mi departamento, 12 municipios, donde existe la franja electoral más grande que tiene Honduras. Es caro al diputado andar por todo el departamento tratando de ayudar, tratando de solventar problemas y solucionar a la dirigencia. Entonces los diputados por distrito viene a volver más barata la campaña, vuelve más representativo que, por ejemplo, lo que la Rivera Hernández y la Satélite en San Pedro Sula sea un distrito. Ese diputado va a tener capacidad de responder ante la Rivera Hernández y a la Satélite por obras o por gestión de obras. Entonces, para nosotros los diputados por distrito es importante, pero Juan Carlos dijo algo que me llama la atención. O sea, esta nueva ley electoral, esta reforma electoral, por donde debe empezar es garantizándonos que haya paz en el país, garantizándonos que el proceso sea tan transparente que no permita
que luego del proceso existan esas dudas y por esas dudas se genere crisis, Raúl. Entonces, ¿cómo iniciamos esto? Creando un Tribunal Supremo Electoral nuevo, totalmente nuevo. Yo no estoy diciendo que los que están son malos, no me estoy refiriendo a la capacidad de ellos, sino que la gente espera que si vamos a una nueva reforma electoral, lo primero que tenemos que reformar es el tribunal y darle participación a todos los partidos políticos. Raúl, yo en su programa, y con usted lo dije acá públicamente, todos los partidos políticos deben tener representación. Obviamente los partidos políticos serios, no como hemos visto partidos de maletín que les entregan 6.000 credenciales para mesas, para tribunales departamentales, para tribunales locales y sacan 900 votos. O sea, esos partidos obviamente no son creados para participar y beneficiar al pueblo, sino que son creados básicamente para ser parte de. Entonces, las reformas electorales, si usted me preguntara, yo lo enfocaría así. Un nuevo tribunal con participación de todas las fuerzas políticas, la tarjeta de identidad, la ciudadanización de las mesas electorales, los diputados por distritos, y agregaría algo más yo todavía, que la observación internacional sea aún más amplia. Este proceso fue observado, pero que sea más amplia para que no hayan dudas, porque cuando existen dudas en los procesos viene el caos. Eso es lo que no queremos. Entonces, también decía el abogado Denis sobre lo que presenta la OEA, no es algo escrito en piedra, Raúl. Claro. O sea, nosotros como diputados tenemos iniciativa, tenemos capacidad de presentar otras cosas que creemos que no han sido consideradas ni tomadas en cuenta. Por tanto, creo que debemos recibir, conocer el documento. Yo siento que esto es un documento como una sugerencia de esto. Respetuosamente, es correcto. Entonces nosotros tenemos que poner en el tapete de la discusión lo que nosotros creemos que debería ir en esa reforma electoral. Y terminó diciendo que es cierto, el tiempo lo tenemos en contra. Para mí las reformas, y lo vine diciendo, porque hay reformas electorales que tienen que ver directamente con reformas constitucionales, que deben ir y aplicarse en la siguiente legislatura. Para mí debemos, si es necesario, quedarnos una semana más, Raúl, teniendo reuniones en el Congreso para tocar este tema. Pues nos quedamos una semana más y al final del cuento el pueblo lo que quiere es diputados que trabajen por ellos, no diputados que vayan a leer paquines ni a fumar puros al Congreso. Quiere diputados legislando por ellos. Entonces, repito, si es necesario que nos quedemos y toquemos este tema en la reforma electoral, pues nos quedamos, porque para mí las reformas electorales hoy en Honduras van ligados fíjese bien lo que van ligados a la estabilidad democrática del país y hasta la paz social y hasta el desarrollo económico. Son tan importantes que ahora las reformas electorales tienen que ver con cada beneficio que pueda traer para el pueblo, hasta en la empresa privada. La empresa privada, nunca he visto tan interesada la empresa privada sobre las reformas electorales. Yo platicaba con el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Alberto Fara, Toti Fara, que por cierto ha hecho un gran trabajo en eso de la Cámara, y me decía, Reinaldo, los empresarios ya no podemos estar solo observándolos. Ahora nos llegó el momento de solicitar, de opinar y decir, señores, vamos a las reformas electorales. Y por primera vez miro conciencia y buena voluntad de todas las bancadas. Don Denis, ¿usted qué piensa? ¿Usted fue miembro del tribunal? Bueno, mire, el tema de la reforma, hacer el énfasis en lo que se ha manifestado acá con anterioridad. Hay reformas que son inmediatas y que ocupan que en esta legislatura, antes que finalice, se tomen las decisiones de mayoría calificada, porque tienen que ser ratificadas en la inmediata. Y de no hacerlo, por ejemplo, el tema del Tribunal Supremo Electoral, entiendo yo que la propuesta incluye al Registro Nacional de las Personas, porque la ley dice, identifica como función electoral, dice, función electoral, Tribunal Supremo Electoral, 51, 52, 53, 54, 55, 56, habla del RNP, la actual. En ese sentido, entonces, el derivar ese Tribunal Supremo Electoral en la parte administrativa y en la parte de justicia electoral debe ser una decisión que debe tomarse lo más inmediato posible, antes de que ustedes, tanto el señor Ecónomo como el señor Elvir,
vayan al receso o a la finalización de la primera legislatura del Congreso Nacional e inmediatamente en el mes de enero, cuando regresen para la segunda, ratificarlo y que entre en función. De lo que, por lo tanto, se necesita ahí ya apresurar los pasos para poder hacer la carrera contra reloj y obviamente definir situaciones que tienen que ver de igual manera con el Tribunal Supremo Electoral. Diría yo también, ¿por qué no considerar el tema de la famosa ley de política limpia, verdad? Y la misma organización de la unidad de política limpia, que a mi criterio es muy particular y desde el punto de vista administrativo, no encuentro yo alguna relación entre la unidad contra todo lo que verdaderamente significa el funcionamiento de ese estamento. Entonces, hay urgencias, obviamente, que tomar y sin duda, con ese compromiso que el señor Oliva ha mencionado el día de ayer, pues habrá todo un tiempo para que estas bancadas representadas en el Congreso Nacional de la República también consideren la necesidad de establecer mecanismos de participación ciudadana, mecanismos de auditoría social, para que no solamente las misiones de observación tengan la oportunidad de revisar, sino el propio pueblo de Honduras, porque aquí se trata de rescatar la credibilidad que hoy por hoy no existe, y la confianza que por lo tanto y por regla de tres entonces tampoco está vigente. Es grande el reto, es grande la oportunidad, es grande la tarea, y por lo tanto esperemos pues de que sí se tomen las decisiones correctas, pensando también, para finalizar, de que la ley electoral no solamente es un tema en el sentido del Tribunal Supremo Electoral como tal, sino que todo lo que tiene que implicar el sistema político electoral hondureño, contemplado ya sea en una nueva ley o en reformas integrales y orgánicas a la ley electoral vigente. Raúl, se me olvidaba mencionar el Tribunal de Justicia Electoral, ¿verdad? Sí, ese es parte de lo que viene hablando Juan Carlos, tener una instancia que sea estrictamente para temas electorales. Pero ¿cuál va a ser el trato que se le va a dar a este paquete de reformas en el Congreso? Porque yo entiendo que es una sugerencia de la Organización de los Estados Americanos, pero se le va a poner atención o lo van a agarrar y van a decir, ¿qué vamos a hacer caso de eso? No, yo creo que hay voluntad para tocarlo. Sí, cómo y cuándo es el tema. Y lo que dijo es el trato de hasta dónde llegar. Porque al final de cuentas son sugerencias, como tú lo dices, no son vinculantes, por consiguiente. no son. Un criterio importante que vale la pena mencionar, que eso lo ha dicho Oliva de la propia voz, es de carácter urgente abordar los temas que van a implicar reformas constitucionales. Pero también no podemos terminar en sugerencias parchosas, como le dice. Tenemos que analizar todo el contexto de la ley electoral para buscar la manera de atender ciertos vacíos que la misma ley electoral ha tenido. En el caso particular, criterios como el tema de género que se abordó, mucho el tema de paridad de género, el tema de las encuestas de opinión, con respecto al tema del escrutinio general, las reglas de entrada y salida de los partidos políticos, en este caso en particular partidos políticos que no terminan ni sacando la cantidad de votos que tienen en las mesas electorales representadas. Por lo consiguiente, todos esos criterios, incluyendo lo que corresponde a esta ley de mecanismos de participación ciudadana, que sería una ley complementaria, para buscar la manera de afinar los procesos con respecto al tema de la consulta de la reelección. Y obviamente es importante hacer valer algo. Allí, vuelvo a ratificar, la clase política tenemos una deuda con respecto a esa visión estadista. Porque la visión de Estado no es una visión solamente de gobierno, es una visión a 20 años de qué es lo que se quiere con respecto a esta reforma y hasta dónde se quiere que camine la democracia en este país, que es parte de los mecanismos que no suelen ser parte del escenario de la discusión en este criterio de responsabilidad. Vimos las coyunturas. Aquí tenemos mire, yo he visto muchas veces, yo participé en la comisión que estaba sobre asuntos constitucionales y el tema de la reforma constitucional, y al final de cuentas yo no vi nada extraordinario de lo que se ha debatido en los medios de comunicación. Y mucha gente dice, hay que hacer esto, esto y esto, pero no dice cómo, ni conoce la mecánica de cómo lograr los procesos de consenso en el Congreso Nacional a través de la bancada. Esa debilidad
de no tener en toda la visión del panorama de qué es lo que se requiere y cómo hacerlo, hace buscar la manera de diferenciar entre los sueños posibles y los imposibles. Tenemos que enfrascarnos sobre aspectos que son posibles de lograrlos, viables, y el otro criterio que sería importante si lográramos ser responsables, que es tener una visión de esa gradualidad de lo que requería implementar los proyectos de reforma para que más adelante haya todo un cronograma de actividades que tienen que complementarse. Miren, aquí se habla mucho de acortar o adelantar elecciones, pero no se visualiza que el censo no está listo, que estamos entrando apenas en un proceso de nueva reforma del censo con respecto al registro de las personas y lo que sería una identidad que debe de garantizarnos un mejor proceso electoral y más confiable. No podemos desconocer, hay cosas que la gente cree que el fraude electoral que se menciona y que se tejió para el 26 de noviembre pasado solo resultó en si tenía o no tenía las actas. No, señores, el fraude electoral tiene una cantidad de aristas de serlo, el manejo de la información, el manejo del censo, el tema de la cedulación, el uso de los recursos públicos del poder para acceder al poder. No, yo lo hablo como hondureño, como persona que intento apelar a ser responsable con este país y no solamente a la coyuntura de ser y pertenecer a un partido político. El fraude electoral se teje desde el abuso del poder para llegar al poder. Y ese es el tema de la reelección. No es tanto si esta persona debe continuar o no. Aquí no han habido grandes gobiernos. Si no, no estuviéramos como uno de los países más pobres de Honduras. Y esa democracia, la gente ha dejado de confiar en ella y ya no sabe, la incertidumbre es parte del escenario de cómo se maneja el tema político en este país. Yo creo, obviamente respeto a la opinión de Juan Carlos, a quien quiero decir públicamente es mi amigo. Van a seguir tocando este tema de las elecciones pasadas y fíjate qué bueno que nos sirva este tema de las elecciones pasadas para reflexionar sobre muchas cosas. En primer lugar, que hay que ordenar primero los partidos políticos a los que pertenecemos. Es el caso del Partido Liberal. Primero deben ordenarse ellos para que podamos tener reformas y ellos puedan tener los votos en el Congreso en su totalidad, pues los 27 votos que ellos tienen. En segundo lugar, yo creo que no ha habido partido que ha mostrado más voluntad política de hacer reformas electorales que el Partido Nacional de Honduras. Lo ha hecho y lo ha venido haciendo todo este año. Y lo otro, que podemos hoy acá debatir con el exmagistrado, con Juan Carlos, sobre el tema del pasado. Y todos vamos a estar claros de que necesitamos la reforma electoral. Pero es una reforma electoral que viene, fíjese bien lo que viene a tratar de evitar las complicaciones pasadas. Por eso es que hoy el pueblo pide reformas electorales. Y 61 votos, Raúl, están listos para esas reformas electorales. Una bancada disciplinada que está lista para esas reformas electorales. Yo estaría pensando pues que el presidente Oliva estaría convocando a los jefes de bancada para que esto se discuta lo más pronto posible. Voy a agregar algo más sobre las reformas electorales. Debemos garantizar la participación en política de los jóvenes que hoy sienten que no tienen acceso y ni pueden participar porque las diferentes cúpulas de los partidos políticos en algunos momentos han cerrado esos espacios. ¿Cómo garantizamos de que los jóvenes, hombres y mujeres, puedan tener participación y que la ley electoral les dé una especie de protección o apertura? Por eso es que cuando el magistrado Denis dice, bueno, esta es una sugerencia, yo la miro como una sugerencia que pueden servirlos como la base fundamental, pero nosotros podemos hacer agregados, Raúl. Un agregado es el tema femenino. Un agregado puede ser que hayan etnias representadas en el Congreso Nacional, que hay muchas etnias que no están representadas hoy en el Congreso Nacional. ¿Cómo hacemos de que todas las que hoy no están representadas en el Congreso y no tienen voz en el Congreso puedan tener voz y voto en el Congreso con una representación en el Legislativo? ¿Quiénes son los profesionales que integran este equipo de la OEA? Bueno, está dirigido por el embajador Fernando Guerrero, son de varios países y son personas que han tenido experiencia sobre el tema los países cooperantes están integrados, de las reformas electorales en otros países también. Acuérdate que también son parte del financiamiento que están dando para la nueva tarjeta de identidad. Bien, voy a una pausa. En breve continuamos desde la entrevista. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares.
Para crecer, para reír, para trabajar, para vivir, para amar. Son 12 meses para convertirlos en los mejores de tu vida. La Navidad y el Año Nuevo eres tú. ¡Feliz Navidad! Y próspero Año Nuevo les desea Canal 11. Se está otorgando amnistía para que no pagues cargos por mora en tu factura de energía. Si te acoges, te quitamos intereses moratorios, cargos por cortes y reconexiones, cargos por irregularidades no fraudulentas. Todo esto sin intereses por financiación. Y también vigente para clientes residenciales que quieran acogerse al borrón y cuenta nueva, con un consumo promedio menor a 750 kWh, autorizando la instalación del medidor prepago. Aplican restricciones. Si estás interesado, visita una de nuestras sedes de atención al cliente. Amnistías vigentes hasta el 31 de diciembre de 2018. Empresa Energía Honduras. Esta Navidad que viene, alegre quiero pasar, junto a toda mi familia, en mi casa celebrar. Los regalos de los niños en Carmen voy a buscar, los estrenos de diciembre, allí los puedo comprar. Navidad, magia que llena, Navidad, el tiempo vuela, el barrio es Navidad. Deja de soñar y gánate 2 carros 0 kilómetros en esta Navidad con Cooperativa Elga. Además estaremos sorteando 100 premios de 1000 lempiras en cuenta de ahorro y 50 celulares Android. Participa con tu depósito de 300 lempiras o más en aportaciones, aperturando tu cuenta de ahorro con un mínimo de 500 lempiras, depósitos a plazo fijo, desembolsos y pago puntual de tu préstamo. Apresúrate y empieza este 2019 a todo motor. Cooperativa Elga. Ser afiliado te conviene. Sorteo el 31 de enero del 2019. La Secretaría de Educación y el Registro Nacional de las Personas firmaron en presencia del presidente Juan Orlando Hernández un importante convenio para facilitar y optimizar los trámites de matrícula escolar, que beneficiará a 2 millones de niños a nivel nacional. Según el convenio, a partir del próximo año, los niños no deberán presentar partida de nacimiento para matricularse, y en el caso de los de primer ingreso, el centro educativo podrá imprimirla en papel ordinario. No gastamos transporte, es una forma de ahorrarse tanto como tiempo y transporte. Porque el gobierno está bueno eso, porque a veces uno no tiene y no haya cómo hacer para ir a matricular. Entonces está muy bien. Tenía que madrugar para ir a hacer fila. Me parece una buena idea, porque si nosotros los padres de familia ya no tenemos que estar con estas grandes colas en el registro. Ahora el ciudadano no andará dando vueltas o gastando dinero en trámites y tiempo para obtener la partida de nacimiento. Gobierno de la República. Life Center, desarrollo físico integral y estético. Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa. Tiene moretones y heridas en todo su cuerpo. ¿No te dije que tiraras todo eso? Una mujer debe tomar la difícil decisión de rescatar a una niña de 7 años, que es víctima constante de los abusos por parte de sus padres. Eres un inútil, mocosa, un inútil. ¿Por qué nadie ayuda a esta niña? ¿Acaso tiene que morir para que alguien le crea? Una novela desgarradora que nos hará tomar conciencia sobre los derechos de los niños, las mujeres y la adopción en nuestro país. ¿Hasta dónde llegarían para salvar a un niño que sufre de maltrato familiar? Madre, no solo hay una. Los éxitos del mundo los vives con nosotros. Canal 11. Tu mundo se mueve en instantes. Todo lo que sucede tiene un impacto en tu vida. 11noticias.hn te conecta con tu mundo 24/7. Somos tu conexión directa con la noticia. Somos Honduras.
La entrevista con Raúl Valladares. Bien, gracias. Continuamos. Me dice Maite Martínez. Buenos días, Raúl. Díganles por qué se enredan, que hay que crear el Instituto de Identificación Electoral para el censo electoral y que se vote con tarjeta electoral y la identidad se separe de ese proceso. De verdad. En México se da más o menos algo similar. No es mala idea. En México se da una identificación solo para el... Pero Maite Martínez tendría mucha suspicacia. No, ya ha habido incluso propuestas relacionadas a eso. México no similar es mejor. a México, la experiencia No mexicana. es el mejor ejemplo. No, ellos dan una credencial. Digo. México no es el mejor ejemplo. No es. Yo viví en México y yo era estudiante en México y yo pude haber sido como extranjero, haber sacado la credencial electoral como extranjero. Porque yo, en alguna medida, había posibilidad de poder hacerlo. Es vulnerable en otras palabras. Vulnerable, muy vulnerable. El Congreso, ¿cómo? Voy a insistir en esto. ¿Cómo recibe el Congreso esto? Bueno, en primer término, yo creo que aquí mucho se discutió con respecto al tema de por qué Oliva o por qué la Junta Directiva tomaba una decisión con respecto al tema de ir a la OEA después de que estaba el diálogo nacional. Yo fui inclusive invitado para participar en el evento. Yo entendí en ese momento que habían agendas paralelas con respecto al tema, complementarias pero paralelas, y que había que buscar la manera de instrumentalizar el proceso. Mire lo que pasó con el diálogo, fracasó. ¿A dónde están los consensos? Van a venir recomendaciones valiosas, muy valiosas con respecto a las aportaciones que pueden haber. Pero el problema en esto pasa por aprobar la mecánica que el Congreso establece para las reformas electorales. Y tener la capacidad de aterrizar esas ideas es parte del propósito de este documento. Ser claro en algo, como lo dice muy acertadamente Economo. Aquí son sugerencias, no vinculantes. Por lo consiguiente, habrá que ver cómo se logran los acuerdos más importantes sobre lo que va a ser y buscar la manera de hacerlo basado en criterios que son viables de lograr. La viabilidad es muy importante, pero también la legitimidad de lo que se vaya a lograr una vez que logre ser socializado de vida forma. Yo me llama la atención también otro tema. Aquí todo el mundo habla de reformas electorales y al final es el Congreso la que las hace. No hay ningún organismo en el país ni ningún poder del Estado que las pueda hacer más que el Congreso Nacional de la República. Entonces, desde el principio sabíamos eso. Y si sabíamos eso es porque, como dice Juan Carlos, tanto tiempo para llegar al punto de hoy, a sabiendas que las reformas electorales las pide el pueblo. Si hoy vamos a una encuesta ante los ciudadanos, el 90% le va a decir que quieren reformas electorales. Solo permítame, hoy es 12 de diciembre del 2018. Sí. Y estamos hablando de reformas electorales antes de las elecciones pasadas. Es correcto. Y no se ha hecho nada. Y no solo eso. No solo eso, sino que las recomendaciones de